Hola amigos de nuestro club de lectura, empezamos nuestro programa hoy con dos invitados especiales que son de la casa, Mirta Grimal y William Tapia, y los dos están participando, por lo menos en esta edición, ¿no es cierto? La Mirta aceptó este desafío para leer las cartas de los pehuenches a los pehuenches. Y bueno, fue interesante la lectura, no fue, ¿qué les pareció? ¿Cuáles, cuáles son los temas tratados? Todo eso nosotros vamos a abordar en este programa. Así que déjame un like, suscríbete en el canal. Estamos aquí empeñados en leer un libro que fue en un leído en PDF, no muy fácil, no muy amigable la lectura, así que merecemos tu like. Y para empezar nuestra conversación, primero me gustaría darles la bienvenida, bienvenida Mirta y William. Buenas Mirta, tardes, usted primero. ¿cómo están? Muy contenta de estar acá de nuevo en YouTube con una interrupción de algunos meses, pero bueno, acepté este desafío hace un tiempo y me pareció interesante. Sí, gracias Natalia y gracias William por acompañar también. Bueno, yo agradecido siempre la invitación. Este también fue un desafío para mí. La verdad es que cuando escogí el libro me llevé un poco por ciertas opiniones típicas que decían que Juan Egaña tenía algo más que aportar, ya que no era simplemente el creador de una constitución que fue calificada tempranamente como una constitución moralista y que terminó siendo parte de este periodo histórico que se llama de ensayos constitucionales o de anarquía constitucional, ¿ya? ¿Por qué en un momento lo decidí que quería leer este libro? Porque tenía la noción de que probablemente había una visión quizás variopinta, eh, un poco más diversa de lo que fue el proceso de emancipación chileno, y también porque había sido el padre, digamos, del prácticamente del creador, aunque se dice que no lo fue, ¿cierto?, de la Constitución de 1833 de Mariano Egaña. Entonces, Juan Egaña forma parte de este grupillo que tempranamente empezó a respirar los aires de la emancipación y lo retrató a través de unos cuentos que en realidad son bien complejos. Me pareció ver de repente trazos de cuentos que no eran precisamente cuentos. Había una mezcla bien extraña entre cuentos y cartas al estilo las cartas persas de Montesquieu. Entonces había una mezcla muy extraña que me pareció bien interesante, pero que finalmente si tú me preguntas a mí, creo que no lo volvería a leer. ¿Ya? Eh, pero veamos, ¿cómo fue la experiencia quizás de los demás con el tema de la lectura? Mira, yo por lo menos en relación a experiencia, no me terminé el libro ya, no terminé la lectura del libro. Porque ya soy sincera, a mí no me gusta mentir para las personas. Yo sé que existe, no es el caso de ustedes, obviamente, pero yo sé que existe personas que hacen reseñas del libro solo diciendo lo que está escrito en la portada del libro. Pero Ah, bueno, claro. no es nuestro caso. No, claro que Entonces, no. nosotros leemos No, el no. libro, pero cuando yo no leo, no tengo ningún problema de hacer el programa y aclarar en el inicio, "Oh, no leí completo y voy a escuchar más do que hablar". Y bueno, lo que pasa es que la lectura no es para nada amigable. Está en PDF, es muy difícil. Y entonces, obviamente que tuve algunos problemas personales, pero unió, ¿sabe? Esta dificultad del propio formato. Y otra, eram personagens que eu não entendia muito bem o que estava passando. Enfim, para mim foi super complejo la lectura e lo abandoné. Então,
este segundo intento fallido, pero vamos a continuar el desafío igual. Y me gustaría saber cómo que fue tu experiencia de lectura, Mirta. Bueno, sí, ardua, ¿no? Bastante complicado por momentos. Algunas cartas me parecieron más interesantes que otras según los temas. Ya sobre el final también, el agotamiento, ¿no? Pasarlo un poco por encima, pero llegué al final, así leyéndolo con el oficio que uno tiene un poco más por Claro. encima. Claro, al principio más detalle y después ya al final no tanto, pero tampoco los temas del final me parecieron relevantes. Tiene algunas cartas que también no sobrevivieron al tiempo, ¿no? Hay cosas que Mm, no tienen hoy en día un interés y otras que sí, me parece que sí. Por ejemplo, la carta segunda, la carta que habla de política, que no sé si era la quinta, algunos puntos. Sí, estoy de acuerdo con William que el estilo, que se supone epistolar, pero es un estilo epistolar que incluye, ¿no? Como que te voy a contar un cuento. Entonces te escribo y de repente te cuento una crónica, un cuento que también tiene algo de historia, porque se refiere a sucesos, ¿no? El marco, como si fuera, ¿no? En cuento una novela histórica, ¿no? Cuenta una ficción, pero enmarcada en un momento real con los hechos reales de ese periodo de la independencia chilena. Este, eh, no sé si hay que aclarar que, bueno, estuvieron publicados en 1819, ¿no? Y 1820 estas cartas, por lo que busqué, porque busqué un poquito sí, también de contexto para entender lo que estaba leyendo. Y fueron publicadas en forma, creo que como artículos periodísticos y después Ujú. reunidas como libro. También eso hace que la unidad en sí de todo, ¿no? Porque una carta habla de una cosa, otra de otra, con otros personajes. Hay poca unidad, más allá que siempre es de un indígena a otro y son los mismos, ¿no? Que chequeé que eso siempre, ¿no? Melilianca, bueno, Alcoa era. Eso se repetía, pero el contenido muy diverso. Algunas más profundas, con más detalle, otras muy en forma superficial. También tiene cosas que son muy discutibles, ¿no? sí. De todo. Es complejo, sí. Y comparto lo de William, que bueno, ahí queda, ¿no? No es un libro que me parezca a mí muy sustancioso, como, porque la idea era buscar ahí, ¿no? Creo yo, por lo que me habían dicho ustedes, una especie de texto fundacional, ¿no? De la Sí. identidad chilena, ¿no? Si mal no recuerdo. Ujú. No, me parece que son más que nada las convicciones del autor, de Egaña, ¿no? Que era un nacionalista y aparte siempre aprovecha para poner propuestas, ¿no es cierto? Propuestas en cada tema que a veces no encajan para nada y viene la lista de propuestas que él propone para la justicia, que propone para la administración del Estado. Es un poco una ensalada, ¿no? Se ve que también le Y faltaba bastante oficio de escritura. Por eso digo que no me parece tan relevante, porque yo estaba pensando perdón si me extiendo, ¿no? Pero estaba pensando comparándolo con el Facundo de Sarmiento acá, ¿no? Por ejemplo, pero no. no, no, Claro, claro. de entrada pensé que iba a ser algo paralelo, pero bueno, Facundo un poco posterior, pero mucho, ¿no? Una obra mucho más relevante. Bueno, Lo lo que me gustó y yo incluso en este momento hice una observación en el cuaderno que yo voy leyendo y voy haciendo pequeñas observaciones, es que al inicio él critica mucho nuestra independencia y nuestra manera de formar el Estado, cómo los hombres están organizando este Estado chileno. Y él da
posición, ¿no es cierto? Él da un ejemplo que sería lo positivo, cómo los estadounidenses se formaron. Y ahí no sé qué William piensa de eso, pero para mí yo encontré interesante este pasaje. Luego, no sé si fue en la primera o segunda carta, yo encontré interesante porque es todo distinto que un hispanista típico va a hablar de la formación de Estado y cómo los españoles llegaron y tal. Entonces, yo pensé así que un hispanista leyendo esta primera carta no va, porque yo he encontrado muchos hispanistas hablando mal, ¿no es cierto?, de este legado de la corona británica y de la formación del Estado de los Estados Unidos y tal. Y Egaña no, Egaña está hablando súper bien. Entonces, no sé qué William piensa de eso y si notó esta distinción así que un hispanista no le va a encantar esta parte. No, por Mm, supuesto que no le va a encantar. O claro, sea, mm, estoy totalmente de acuerdo. Pero, ¿por qué pasa que a un hispanista probablemente no le va a gustar? Porque Juan Egaña es un traicionero. La historia cuenta justamente de que Juan Egaña era siempre muy en la idea de, de esta lógica de la ilustración española que se empieza a forjar especialmente desde Carlos III en adelante. Juan Egaña, por ejemplo, y Manuel de Sala son estos típicos intelectuales que se unen a las voces críticas hacia la corona española tempranamente, pero nunca buscando un proceso de independencia, nunca buscando la emancipación total de España. Entonces, hay hartas cosas que analizar ahí porque uno nunca sabe o no tiene muy claro hacia dónde va Egaña hasta el momento en que lo mandan a la isla, al archipiélago Juan Fernández, a sufrir las pellejerías propias de aquellos que se les considera traidores a la corona. ¿Ya? Entonces ahí hay un juego muy interesante que analizar. Porque Manuel de Salas no termina en las mismas. O sea, termina también en la isla, por supuesto. Pero Manuel de Salas no se afrancesa a raíz del resentimiento que adopta contra la corona española. En cambio, y esto es muy, muy sintomático, Jaime Izaguirre, por ejemplo, lo analiza muy bien en Ideario y Ruta de la Emancipación chilena. Nos dice, acá hay una cuestión muy, muy extraña. Manuel de Salas y Juan Egaña, por ejemplo, son aquellos que asumen un estilo crítico al estilo Jovellanos, por ejemplo. Por lo tanto, son parte de esas voces críticas de la España ilustrada. Pero, claro, no son muy bien tomadas en cuenta sus posturas. La revolución de los Antoninos, de los Antonios, también termina obviamente en en una situación perjudicial para todos los que están, son voces críticas, y cuando obviamente el virreinato del Perú, sumándose obviamente cuando ya Fernando VII vuelve al poder, se suma a este proceso de reconquista en que se pisotea a todos estos intelectuales que nunca cuestionaron su adhesión a la corona, es que el tipo se vuelve muy francés y empieza a mirar tanto a la Revolución Francesa como al proceso de independencia norteamericano como un gran ejemplo. Y es súper, súper mm, complejo verlo porque tú al principio no lo ves, mm, salvo cuando te topas con la opinión de Bernardo Subercaseaux. Bernardo Subercaseaux, para que Mirta entienda, es un tipo que escribió acerca del desarrollo de la cultura en Chile, ¿ya? mm, Y cuando él comienza a hablar de esto, él es un devoto republicano francés. Y por lo tanto, cuando califica a Juan Egaña, lo califica justamente como un revolucionario afrancesado, un republicano claro, de tomo y lomo. Y ahí es donde tú pues, empiezas a entender por qué todas las medidas que él toma o mm, todas las propuestas que hace, siempre nos habla de la felicidad pública, de digamos, de cómo se tiene que, si un funcionario público quiere responder a la felicidad pública, entonces tiene que reformarse, tiene que amar a su patria, amar a la república. O sea,
ese prurito nacionalista que tuviste, Natacha, tiene que ver con eso, tiene que ver con cómo él transformó todas sus posturas anteriores que eran totalmente a favor de la corona, mm, a favor de la república. Y es tanto el cambio que tú te vas a dar cuenta que al final todavía sigue extrañamente y contra la ideología, digamos, propia de la Revolución Francesa, él sigue creyendo en Dios, él sigue creyendo en la iglesia, mm. pero es como el resabio, es lo que queda de ese Juan Egaña que tuvo que vivir años en el archipiélago Juan Fernández juntando odio contra la corona española. Mm. Así que un hispanista lo tiene que ver, pero como lo peor que puede haber. Es la peor traición posible. Claro. Yo no sabía que había sido hispanista previamente, claro. Ahí se entienden, por ejemplo, esa contradicción que tú has dicho, ¿no? Estar con la Revolución Francesa y después hablar de la moralidad pública, sí, sí, y de la religión en la quinta, acá Exacto. tengo Sí, un pequeño apunte ahí, en la quinta carta habla de religión y sí, no como si fuera muy ferviente, ¿no? La moralidad religiosa hay que sostenerla porque arregla la sociedad, mejora las costumbres, ¿no? Y claro, sí, exacto. claro, cae en contradicciones que La capaz que carta quinta, sí. sí, en la carta quinta, Yo me compré el sí. libro al final. Me lo Ah, compré. sí, Yo no Arrepentido le com- totalmente. no ¿Ah? valía la pena, ¿no? yo no compré, estaba leyendo online o Yo lo antes Claro, intenté online, también lo intenté ajá, online, pero fue, yo mm, dije, oye, pero qué terrible la mm, transcripción, todo, o sea, no, mm, muy mal hecho el PDF, entonces dije, no, tengo que leerlo, y yo sentí la obligación, y yo soy como tú, Natacha, yo soy de esos que no me gustó, renuncio y chao, no estoy ni ahí con el libro, pero dije, pucha, yo me comprometí con claro, Natacha, tengo que comprarme el libro y leerlo, y yo pero, cuando me no, o dijo, ¿cómo sea... vas con la lectura? Y yo le dije, bueno, dame tiempo porque me tiene que Mas, dar más tiempo. sí, ¿sabe Bueno, qué iba a eh, preguntar para ustedes? Creo que quizás va para Will esta pregunta, porque ¿cómo que nosotros sabemos que Leganha tenía este ideal francés? Y porque él cita directamente la formación del Estado de los Estados Unidos. Y los Estados Unidos tienen un ideal británico. No es francés, es muy Claro. distinto la mirada religiosa, tal. Y bueno, y nosotros sabemos lo que pasó en Francia y lo que pasó en la Revolución Gloriosa. También existe una distinción, muchos intelectuales entienden que es una revolución igual. Yo no veo así. La Revolución Americana fue mu- mucho menos dañina y sangrienta, por lo menos es mi pensamiento. Y bueno, ¿cómo que nosotros sabemos si él está mirando la Revolución Francesa o está pensando la formación de los Estados Unidos? Yo creo que está mirando ambos procesos. No, yo no me ajusto a la idea de que solamente mira uno. Ya, o sea, sí creo que se notan ciertos rasgos, la proposición o la idea de que en el fondo igual toma ciertos elementos republicanos típicos franceses. Bueno, de partida, el tomar la idea de escribir prácticamente unas cartas persas a lo Montesquieu, pero con su propio estilo, un estilo que obviamente se arranca un poco del cuento, aunque utiliza el cuento como una herramienta, ¿cierto? Pero además, la elección de personaje me parece también un elemento a considerar, o sea, la idea de que Melillanca y Guanalcoa, la apreciación que se tiene sobre el indígena, como elemento que hay que sumarlo a ser ciudadano y no dejarlo fuera, como pasaba con España, que España termina por simplemente establecer su límite, ¿cierto?, con el mundo mapuche o araucano en el río Biobío. Y ya, incluso como todos saben o todos deberían saber, los mismos mapuches lucharon codo a codo con los españoles contra
los independentistas. Ya, o sea, y es algo, lo típico que siempre se oculta. Ya, Ujú, pero ¿por qué? Porque los mapuches ya tenían una cierta consideración distinta como un pueblo distinto, pero bajo obviamente el trato o las relaciones directas con España. Entonces, acá la idea de tomar a Melillanca y Guanalcoa y además señalar al principio, ¿cierto? Al principio del texto, cuando el tipo Melillanca dice que él está aprendiendo, que llegó de Chillán, ¿cierto? Llegó a Santiago a aprender junto a un español, a Andrés. O sea, tomar la idea de que alguien le enseña o lo civiliza al indígena me mm, parece que es un recurso típico de la lógica de esta como de hacer o forzar a los sujetos a ser ciudadanos. Como mm, bien decía Rousseau, hay que obligar a los sujetos a ser libres. mm, Entonces entendiendo libertad, obviamente sujetarse a la voluntad general. Entonces, totalitarismo por todos lados. Pero mm, es la idea, ¿no? De forzar al tipo a ser ciudadano. mm, Entonces creo que esos elementos, más la pobre copia en el fondo de ser cartas persas, hablar de la felicidad pública en general varias veces, hablar de que en el fondo mucho de lo que pasa, mucho de la felicidad pública depende de los funcionarios y que los funcionarios sean genuinamente patriotas. Lo dice mm, en algunas cartas sobre el mm, patriotismo. Ah, mm, acá tengo por ejemplo, que dice justo en la página 72 dice, parece que es la carta tercera, la extensión de la carta tercera. Dice, jamás un ministro debe presentarse al manejo de los grandes negocios sin hallarse profundamente penetrado de tres verdades fundamentales. Primera, que la mitad de los beneficios sociales que pudieran establecerse necesitan más bien de genio, actividad y deseo de la felicidad pública que de mm, grandes erogaciones. Segundo, que un tercio cuando menos de los fondos fiscales se aniquilan en desórdenes de dirección o de administración, y tercero, que el verdadero manantial de los fondos fiscales consiste principalmente en proteger la propiedad y la seguridad personal, cuya confianza desempeña la industria y hace los caudales que con sus giros forman la riqueza del erario. Ahí también hay y ahí vemos ahí yo creo que en esa frase, en ese párrafo, veis las dos, po. mm, También está lo gringo ahí, ujú, ¿cierto? La idea de proteger la industria, la mm, seguridad y la propiedad, mm, ¿cierto? Y que es mm, de la industria, no dice nacional ni nada parecido, ¿cierto? Pero una mm, industria que obviamente va a repercutir en la riqueza del erario público. mm. Entonces, yo veo esos tintes. No sé qué puede decir Mirta. Sí, yo vi enseguida esto raro de que no solo se pone contra el poder español, porque en la tercera carta eso se nota bien, sino que toma casi una postura indigenista, ¿no? Porque dice que los Mm, españoles vinieron a aplastar la cultura, ¿no? Que impusieron su idioma, no solo que impusieron su idioma, su cultura, su religión, sino que aplastaron la indígena, que era muy notable y pone ejemplos, ¿no? De lo que los indígenas eran capaces de hacer. Entonces ahí los ensalza, ¿no? claro, Eh, los ensalza, como dices tú, los quiere incluir como parte del bando, supuestamente del nacionalista, el bando patriota, ¿no? sí. Pero por lo que me has dicho antes, resulta que este hombre, Gaña, digo, que está detrás de esto, era godo, porque le llama godo a los chilenos o a los nativos que estaban a favor de la corona española, ¿no? Ujú, Así que a los godos los describe como del otro lado, ¿no? Porque hay otro en la cuarta, eso que te dije era que les dije era de la cuarta carta. Y no, de la tercera. Y la tercera. cuarta, sí, en la cuarta aparecen los tipos de personajes del momento, ¿no? Los patriotas, los El godos, patriotismo, sí. los tricolores, les pone así como un mote. Mm, Eh, y los tricolores al final era él, ¿no? Era un tricolor, porque le pone como los traidores a la patria, los que son realistas y se disfrazan de patriotas. Así que, por lo que, esto lo digo por lo que estuviste diciendo tú, porque yo no sabía. Pero de última él los conocía bien a los tricolores, ¿no? Este,
sí, le llama así, no sé por qué, lo de tricolor, pero bueno, ahí apunté que tricolor viene a ser para él, ya digo, ¿no? Los realistas, que en realidad se la dan de patriotas, critican ¿no? a los funcionarios de la corona, pero no hacen nada para cambiar la situación, Mm, básicamente, ¿no? Los que Claro, están conformes, que critican porque queda bien, pero no hacen nada. mm, Sí, también pone eh, los publicistas, ¿no? Como los que hablan y hacen discursos encendidos y no se comprometen con ninguna posición, que no se sabe bien en qué posición están. Bueno, eso me pareció interesante, aunque hay que ubicarse en el momento, ¿no? Estamos hablando de 1820. ¿A sí, qué le llamaba? ¿A quiénes, no? Que le llamaba de esa manera. mm. Pero, y también aparecen los indolentes, eso también me llamó la claro, atención. Critica, me gustó, a mí me gustó la carta segunda, como que me parece que la única que sacaría de ahí como algo que más o menos vale es la segunda, donde hace un análisis muy agudo y muy fuerte de los problemas de la justicia, ¿no? De todo exacto. lo intrincado de la justicia del momento, que a mí acá en Argentina, no sé ustedes, pero algunas cosas siguen estando así de mal, Claro, ¿no? Los jueces indolentes, entonces los funcionarios indolentes que les da lo mismo eh, el futuro, ¿no? Les da el bienestar del pueblo, todo esto que él dice proclamar, bueno, dice que los indolentes, ¿no? La felicidad del pueblo, el bienestar del pueblo no les importa nada, solamente cumplir sus funciones administrativas o burocráticas y nada más, ¿no? Básicamente va por ese lado. Eso de la figura del indolente y analizar la justicia y todo lo que tendría que cambiar, me parece que hasta es actual, lamentablemente, ¿no? Porque esa justicia lenta que nunca llega, ¿no? Que Mm. termina dañando más al inocente que al culpable, bueno, eso, ¿no? La justicia injusta. Ah, sí. Eso me llamó la era atención. justamente lo que iba a preguntarte, cuál es la Mm, carta que te gustó más, ya me respondiste. ¿Y cuál sí, tú la segunda. encontró que no, ese no tiene sentido, este tipo está loco? Sí, para mí me pareció floja la sexta. Bueno, la séptima y la octava ya también habla de cuestiones de momento, de la moral pública del juego, el alcoholismo, y como también me pareció como muy superflua, como que no Eso es muy aporta gran. revolucionario, ¿no? También, muy Sí, afrancesado, exigir una moral pública, una cuestión sí, así, sí, aparte, la sí, moral no, no, del no. revolucionario. Sí, sí, tal cual. Y la sexta, que es muy superficial, habla de política, define lo que tendría, las virtudes que tendría que tener el político, cómo tendría que conducirse la revolución hacia un nuevo orden social, o sea, mucho bla bla que tampoco no aporta nada nuevo, me pareció. Ni siquiera en aquel momento, creo que eso ya era un refritado. Se ve que al final perdió el entusiasmo con las cartas, me da esa impresión, ¿no? Como que se pinchó, como decimos acá, se fue Ya no Sí, pinchando. tenía más. Temas o, sí, sustancia. Mm. sí, sí, de hecho comparto mucho esa visión. Yo creo que la segunda quizás incluso es la que tiene el cuento más logrado, Sí, porque sí, sí, sí. te logras involucrar con Martín, Sí, con eso el pobre tendríamos que, desdichado, sí, desdichado decirlo, que, sí, habla de un juicio, ¿no? De un proceso larguísimo, terriblemente burocrático, injusto, ¿no? Que a una persona que no había hecho nada la acusan de algo que no hizo y termina de la peor manera. Exagerado, pero bueno, no claro, importa, lo vemos todavía, la justicia, ¿no? Con sí, sí, tantas es verdad. fallas, tan mal Eh, conducida. Mm, Haciéndome eco de la pregunta, yo también comparto que la carta segunda es la más lograda. Uno de los aspectos que se querían de destacar de Juan Egaña era el tema del cuento como expresión, ¿cierto? Porque en Chile
hasta inicios y mediados del siglo XIX no hay cuentos, o sea, lo que hay son crónicas. Y Mm. crónicas que evidentemente tienen cierto gustito a cuento, porque claro, o sea, son muchas veces exageradas, obviamente, o sea, de repente son muy medias barrocas en sus expresiones, entonces te cuentan cosas como por ejemplo lo de Alonso Valle cuando te empieza a contar acerca de la ciudad de los Césares. O sea, está tan cultivado el estilo, ¿cierto? Que obviamente pareciera cuento, pero no es. Pero claro, lo de Gaña pretendía ser obviamente una expresividad de cuento y claramente la segunda carta es la mejor en ese sentido. También, y siento lo mismo que usted, o sea, la carta séptima ya empieza a hablar de muchas cosas. Ya se puso digamos, el traje de la diosa razón, así como lo hizo, Sí, eh, ¿cómo se Correcto. llama este tipo que mataba a todo el mundo? Y se me olvidan los nombres. Pero de revolucionario francés que empieza a enjuiciar a todo el mundo, Robespierre. Robespierre, Robespierre. claro, que se Robespierre. pone el traje de la Mm, diosa razón y dice, sí. adórenme, ¿cierto? Y comienza entonces la locura. Porque ahora ya no es un tema central, no es como que él pudiera desarrollar un tema central, sino que empieza a vomitar en el fondo comentarios acerca de los libros, de los juegos, de las costumbres, ¿cierto? Entonces ya como que pierde un poco como el norte. Si yo quisiera rescatar algo así como una lectura central, sería que, bueno, queramos o no, tenemos un Estado. Y este Estado necesita de alguna manera de cierto canon en Mm, base al cual actuar, cierto elemento de probidad. Si bien no soy yo muy creyente de la felicidad pública, ya sí creo que de alguna u otra manera el Estado puede propender a un cierto bien común, sí. ya, pero bien común entendido porque el concepto de bien común viene del mundo cristiano, o sea, el bien común no es propio de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa nos va a hablar del interés general y que tiene mucho que ver con lo que también Jeremy Bentham pensaba que era el interés general, ¿cierto? Esta capacidad de sumar los deseos las preferencias de los sujetos, ¿cierto? Y así sumar y terminar otorgando alguna ley o alguna política pública que estuviera dirigida hacia la felicidad general. Muy totalitario, evidentemente. Pero yo creo que el Estado sí puede propender de alguna manera a apoyar, incentivar, ¿cierto? O incluso retraerse para provocar el bien común. Mm, Entonces, de alguna manera, creo que si uno tuviera que hacer una lectura general del libro, insisto, hay ciertos elementos que uno podría rescatar como para hablar de una probidad pública, de un modo de hacer del funcionario que tiene que mm, entender. El funcionario público está muy habituado a cumplir con la razón de Estado. Y la razón de Estado sabemos que nació como un capricho del rey. Mm, Ya, mm, el cardenal Richelieu quería esconder lo que Luis XIV quería hacer, ¿cierto? Y quería encubrirlo mm. como que era a favor de Francia cuando era a favor de él. Entonces, creo que los funcionarios públicos harían muy bien, ¿cierto?, en tomar algunas lecciones de este libro en torno a la probidad pública, en torno a cómo se tiene que trabajar, ¿cierto? En torno como al compromiso, de alguna u otra manera, con la patria. Pero más que eso, no. No podría sacar más. No sé si Mm, ustedes piensan lo mismo, pero para mí el actual público solo puede ser reflejo de una moralidad personal, de un comprometimiento del corazón mismo, porque si yo personalmente no entiendo el amor al prójimo, obviamente que mi actual en cualquier esfera, y si soy un funcionario público en una esfera más, va a ser comprometida. Entonces... en este sentido, no sé cómo que él trató el tema de la religión y la influencia de la religión en relación al Estado. ¿Qué ustedes pueden decirme en relación a eso? Puede ser tú, Mirta. Sería mejor que me. sí, él sostiene que la moral pública se sustenta mejor sobre una raíz religiosa, ¿no? Eso Mm, creo Sí. que está claro. Y lo que quiere son, como tú decías, Nastasia,
funcionarios que se comprometan con el bien común y no que estén, como decimos nosotros ahora, despegados de la realidad, ¿no? De los que son, Ujú. de los que forman el pueblo, ¿no? La gente. Y eso sí, lo repite prácticamente en varias cartas, lo sostiene. No sé si él personalmente no, porque al fin y al cabo también, si él no lo podía sostener con su accionar, me refiero al autor, pero bueno, sí, en principio el discurso sostiene esa moral que nace de un fuerte sustento religioso y espiritual, ¿no? Eso está sobre todo en el capítulo donde habla específicamente de La carta religión, quinta. ¿no? La carta quinta, sí, sí. Sí, sí. Eh, Después hay una parte en esa carta que es como, a veces es confuso, porque después toma el tema del feminismo, la voz de una mujer liberal que argumenta en contra del machismo, de la sociedad en ese momento. Hay cosas que yo digo, no sé dónde vienen, ¿no? Cómo se De la unen con lo Revolución anterior. Francesa. Tiene mucho, claro, por eso, pero muchas Ahora sabemos de mezclas. dónde viene. Claro, pero entonces en el mismo capítulo, entonces por eso digo, dice eso que ustedes estuvieron diciendo, pero también un poco al poner cosas que están quizás de más o están mal expresadas, ¿no? Y que tienen otra interpretación, me parece que desdice un poco eso, ¿no? Desdice un poco su propio convencimiento con lo que está escribiendo, me parece. Sí. Mm. La carta quinta es cuando habla Andrés, ¿cierto? Este personaje que es Sí, el que está sí, civilizando cuando a sí. Melillanca con su Mm, sobrino. Y ujú, claro, ahí le comenta lo que dice Mirta, o sea, en el fondo una- no hay mayor frase, por ejemplo, que relata esto, que dice, sepa que ningún personaje ha emprendido captarse la opinión pública que no se haya empeñado en aparecer religioso. Si en el mm, fondo hay una mm, conexión, por ejemplo, aquí dice, desafío a todo el mundo a que me señale un solo irreligioso que haya sido exacto. hombre juicioso, de honor y de una moralidad pura y constante en todas las acciones de su vida. Para Mm, él, una sí, persona irreligiosa es lo peor. sí. Mira, esta Ahí yo la es marqué porque tajante. Ahí es tajante, sí. Mm, claro, esta parte la marqué porque mm, es como mm, bien mm. fuerte. Dice, la irreligión la concibo más repugnante e inútil que la bestialidad. Sí, Un sí, sí, triste sí. mono que sumergido en el fango de la tierra, regularmente sin talentos, y aún menospreciado de los hombres, levanta los ojos a las inmensas e innumerables esferas que le rodean, que observa ese brillante sol que todo lo anima, tanto principio de vida, inteligencia y orden repartido en infinitos mundos, y porque se halla con una camisa limpia y peinado a la Titus, quiere insultar al autor supremo haciendo alarde de menospreciar su culto, que sin poder sacudir la ley que está impresa en su corazón y oprimido de sus propios remordimientos, trata de corromper la moralidad de los demás hombres. Tal Badulaki, digo, no es un demonio, porque los diablos no son tan mentecatos, ni es un loco, porque estos no obran contra sus propios sentimientos. Hablemos claro, y con el secreto prometido es un despreciable. Sí, no, Está, está ahí es claro. sí, Incluso toma en cuenta es algo contundente. Mm, que sí, súper contundente, mm, mm, pero él ve incluso, a pesar de ser muy afrancesado, que es el punto al que yo quiero llegar, mm, ahí coincido mucho con Bernardo Subercaseaux sobre el tema, él de todas maneras sabe que, que Chile o la gente chilena no es capaz de llegar a poder generar moralidad pública si dejando a Dios, a Dios fuera del juego. Nos dice, mm, claro, dice, es muy difícil que se exalten las pasiones a aquel grado de delirio que la vivacidad francesa o la melancolía inglesa puede conducir a algunos individuos. ¿Por qué? Porque tenemos a Dios. O mm. sea, acá en Chile se puede lograr la república, mucho mejor que allá. ¿Por qué? Porque tenemos a Dios. Ahí lo Entonces, decimos. sinceramente, claro, Mm, la conexión es total. Es como tú mm, lo planteaste, Natacha. mm, No se puede sin Dios, no se puede sin religión. Ujú. ujú.
Es Mm. un punto interesante, ¿eh? Dentro de todo. Totalmente. Sí, 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 Yo por sí. eso digo que Lo es hace como el especial. dejo, el prurito que quedó Sí, después lo de hace su cambio. único, claro, 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 claro. Eso no admite. La falta de religión no la puede admitir. Sí, Exacto. Ahora sí, sí, tal cual. esas son las cartas que Mirta Mm. y Mirta dijo, la segunda, la mejor, y la Sí, peor fue la quinta. Y tú, la peor fue sí, la quinta. Sí, ¿qué ibas a preguntar? Perdón. y tú, William, ¿cuál a La ti te segunda es la pareció la mejor. mejor? La Sí, segunda es me la gustó mejor. mucho la Yo segunda creo que el también. cuento de Martín es atrapante, ¿ya? Vive demasiadas pellejerías como para que uno no se sienta como Simpatizada, representado. sí. Nosotros igual tenemos ciertas reformas, pero Mirta tiene que vivir eso terriblemente en Argentina, porque es terrible. Pero acá Mm, en Chile no menosprecies la capacidad de corrupción que tenemos. Porque Chile también es bastante malo en ese sentido. mm. ¿Ya? ¿Y De la todo, peor para sí. ti? Y la peor es la séptima, creo yo, porque ahí ya no encuentro norte en el texto. No, sí. Yo también, sí, concuerdo en que la séptima y octava son prescindibles directamente. Totalmente. Prescindibles. Pero dentro de las seis primeras, bueno, la que me pareció más obvia a mí fue la sexta, dentro de las seis primeras. Pero, este, eso, ¿no? Y bueno, no sé si quieres decir también qué rescatamos o qué rescato yo del libro. Ujú, ujú, Bueno, me gustó el cómo describe, ¿no? Otra vez la carta segunda a ese juez impasible, ¿no? Que no le importa nada la justicia, básicamente. Eso está muy bien. Y aparte también en la cuarta carta está el funcionario impasible, ¿no? El funcionario indolente, que dice que lo pone como un personaje, ¿no? Que anuncia que tiene como misión proporcionar recursos al Estado, al erario público, ¿no? Y dice que los caminos que elige son fáciles pero equivocados, ¿no? Terribles porque aumenta impuestos, pide préstamos, paga menos a los empleados, todo mal, ¿no? Como funcionario público, eso también nosotros sabemos largo de eso. No solo Claro. por corrupción, porque acá sería, creo yo, más por ineficiencia, ¿no? Por hacer exacto. lo primero que se te ocurre, que es lo que no hay que hacer. Y ahí pone un francés, a eso iba, con todo lo que estuvimos hablando, pone a un personaje francés que le discute esas medidas. No sé si han notado que el Mm. personaje que le discute a este impasible, este funcionario impasible, es un francés que le dice, no, pero así se te van a acabar los recursos y después qué, ¿no? Y después qué, y al final dice, me gustó eso, el funcionario propone un brindis, o sea, se va, no contesta más, se fue el tema, se terminó el tema. Cuando se vio apretado y no sabía qué contestar, de dónde iba a sacar más recursos, propone un brindis. Eso fue lo que más, porque aparte tenía humor, me gustó eso. Sí, Y, sí. Mm, lo interesante es que es tan actual, porque el Estado termina siendo la única, entre comillas, empresa que no falle, ¿no es cierto? Que no mm, quiebra, porque siempre está sacando más y más de la gente a través de los impuestos, en fin. sí, acá Y quebramos. Quebramos en el 2001 y ahora hace poco casi también, pero bueno, no, sí. pero que no sentido que, por ejemplo, si nosotros vamos mirarmos la Venezuela, la cúpula continúa intacta, con sus regalías y tal, y la gente en pura pobreza. ¿Por qué? Porque Mm, ahí empieza a pactar también con eh, ejercícios escusos, ¿no es cierto? Tráfico, várias outras mm, coisas. Mas quebrar a cúpula nunca vi uma cúpula pobre.
Ya. dentro de un estado. No Mm, sé. No sé No, si por supuesto que usted, no. es eso que llegó así. Entonces, Los mm. y impuestos se solo va a inventaron crecer. para ellos. Bueno, Jamás, jamás. y ya finalizando, me gustaría saber cómo que fue la repercusión de estos cuentos, porque yo hice una búsqueda y tal, y ahí mm, siempre muestra como el primer cuento chileno, ¿no es cierto? Y es categorizado así, pero en el momento, ¿cómo que fue los artículos recepcionados por los primeros lectores? No sé si Uh, alguien tiene esta respuesta, que yo no la encontré. no te sabría decir la Mm, verdad, pero creo que es muy probable que de todas maneras fuera bien recibido, porque si no, ¿por qué llamarlo a él para redactar la Constitución de 1823? Es Mm, mm, como, no tendría sentido. Si a él se le reconoce en el fondo como alguien que quizá es que además él no se hace muy famoso por estas cartas. Lo que mm, yo al menos he notado, al menos busqué, encontré, era que era más bien por su descripción de lo que vivió en el archipiélago Juan Fernández. Y que contó la mm. peripecia de todos estos criollos que en el fondo sufrieron la situación allá. Y de ahí como que empezó este cuento, como que él era un patriota. Y estas cartas obviamente responden a eso, pero yo creo que claramente repercutió de alguna manera, porque si no, ¿por qué lo iban a llamar a redactar la Constitución del 23? O sea, no tiene sentido. Sí, lo que yo puedo suponer, perdón, porque no lo sé, pero supongo Mm. que también si repercutió lo hizo en un grupo muy limitado, ¿no? De gente como él, que era un tipo formado, letrado, conectado con la política. No creo que hayan sido, no sé si digo mal, pero que hayan sido muchos en ese momento en Chile, en esa época. Primero, que tuvieran la formación, ¿no? Como para leer y entender mm. este libro, estas cartas, y el interés, no sé, me parece que debió ser en un núcleo cerrado de intelectuales, ¿no? Metidos en política. No sé qué piensas tú, William, por Sí, la o sea, es que es repercusión. la única forma de explicarlo. Mm, Hay que entender que evidentemente uno de los desafíos que tenían los criollos una vez que abdica O'Higgins en 1823 fue precisamente el hecho de tener que ordenar el gallinero, porque mm, no estando el director supremo, alguien tenía que hacerse cargo y los Larraín, que son la familia que empujó tempranamente a las críticas contra O'Higgins, no tenían a un reemplazante en el momento. Mm, Eh, mm, entonces... mm, ¿Qué quedaba? O sea, y las únicas personas que tenían más o menos alguna formación eran estos criollos muy españolísimos, ¿cierto? En mm, algún momento, pero que ahora estaban asumiendo otra posición. mm, Y por algo será también que también ¿cómo se podría decir? Por algo también le confían a él el tema, porque dentro de todo, creo que uno puede ajustarse a lo que es necesario hacer en el momento, aunque no te guste totalmente lo que se está haciendo. ¿Y qué es lo que hizo Mariano Egaña? Su hijo le dijo en algún momento, lo escribí en mi libro sobre perfiles de derecha, le dice, la mm, constitución, qué lamentable que la constitución que hizo usted, que es tan hermosa, que es tan perfecta, no haya en el fondo cuajado y terminemos en una situación de desorden mm, total. Pensar que mm, Mariano le escribe cuando él está en Inglaterra, en este momento, arreglando el desaguisado de Irrisari, de mm, este préstamo que le hicieron a O'Higgins para financiar el Ejército Libertador con el cual Juan José de San Martín se va a Perú mm, a liberar al Perú. Entonces, yo creo que por ahí va. O sea, yo creo que realmente sí tuvo impacto. Quizás no estas cartas. Es muy probable que su presencia, el haber sido víctima, digamos, de la Reconquista, eso puede haberlo catalogado en el fondo como quizás la persona idónea. mm. Pero me queda claro que no puede ser de otra manera. O sea, no puede ser de otra manera porque, y de todas maneras, terminó siendo un emisario más
dentro de esta gran discusión o debate que tenían los criollos en el momento, porque su constitución finalmente no la aceptaron, o sea, mm, por ser extremadamente moralista, dijeron algunos. mm. Y claro, ahí está la conexión que estamos viendo. Todo el Sí. moralismo, la conexión religiosa que tiene en las cartas. Ujú, Pero por lo que ustedes están diciendo es porque el consenso social no estaba de acuerdo con eso, ojo. No era el reconocimiento de una sociedad, y sí, más bien una imposición. Entonces, toda Mm, la imposición es compleja sí. de aceptar, incluso si nosotros tenemos un consenso nacional, una nación que es más conservadora y viene una propuesta constitucional, qué sé yo, progresista, va a haber un rechazo de esa propuesta. Es lo mismo si pasa lo contrario, si tengo una sociedad que no está velando por el bien público, una sociedad que no está cohesa con una moral, y ahí yo propongo una constitución, no está reflejando el meollo de la sociedad. No sé si me explico, si es por ahí Mm, también es la conversa. sí, sí, porque hay un jurista alemán, Karl Lowenstein, que hablaba que las constituciones tienen que ir al dedillo, son como un traje, que en el fondo lo único que hace es proteger lo que ya evoluciona de manera espontánea por parte de la sociedad. Y incluso Carlos Peña lo dice equivocándose soberanamente porque cree que toda la sociedad hoy día chilena es woke. ¿Cachai? Entonces como que todo parecía que éramos woke. Entonces mm, el estallido, el supuesto estallido había sido una muestra más de que la sociedad chilena había evolucionado y por lo tanto la Constitución tenía que reflejar esa evolución. Lo dice mm, en un librito chiquitito que se llamaba La Cuestión Constitucional. Por mm, supuesto, el error es grave, porque, y acá también, por eso la Constitución del 23 yo creo que también termina por decantar y destruirse, porque en el fondo no puedes pretender reflejar a toda la sociedad en un papel mm, y que ese papel supuestamente sea lo suficientemente poderoso para organizar finalmente la República. Eh, mm, este cuento de las constituciones, me perdonarán, pero uno ve que finalmente no valen de nada si no son constituciones mínimas. ¿Por qué? Porque finalmente la historia chilena, no sé cómo será la mm, Argentina en este punto, pero la sí. historia chilena muestra que las constituciones siempre han sido un pie forzado, siempre han sido a palo. La constitución del 33 no se sostiene si no es Mm, porque obviamente los pelucones, mal llamados conservadores, nos dice Cristóbal Huidobro, eh, logran imponerse a través de la batalla, de la guerra, ¿cierto? A través de la batalla del mm, CAI. La Constitución del 25, como dice Jocelyn Holt, por ejemplo, también tuvo que sostenerse a palos por la dictadura de Alessandri y la dictadura de Carlos Ibáñez del Campo. Y la Constitución del 80, valga la redundancia dentro de todo, se sostiene dentro de varios años y no entera, solo sus disposiciones transitorias, pero se sostiene también a la fuerza. Entonces, en Chile ha sido así. Y mm, siempre se ha esperado esa idea como de la Constitución sea una casa de todos. mm, Pero Patricio Zapata, un constitucionalista de la Católica, lo dice. Pero eso es una imbecilidad. Si en el fondo una sí. Constitución no puede ser un Mm. reflejo de todo lo complejo y diverso que puede ser una sociedad. Tienen que ser lineamientos básicos. Sí, sí, sí. El Claro. mismo Andrés Bello, Mm, el mismo Andrés Bello lo dice en un texto. Dice las constituciones, yo prefiero, dice él, la constitución natural, espontánea, que tiene que ver con cómo las costumbres o cómo el país funciona desde siempre. mm, Y de hecho, si tú ves el Código Civil, también pasa algo parecido, aunque también chocan algunos puntos. El Código Civil, ¿por qué dura tanto? ¿Por qué desde 1855, si no me equivoco, si no me equivoco en el año, el Código Civil chileno termina siendo un código que lo copian por todos lados? ¿Por qué? No solamente por su poesía, por su forma de redacción, sino porque en muchos puntos toma en cuenta cómo es la cuestión desde antes. Esto es como una mm, discusión así en torno así.
la Constitución, o sea, ¿el Estado crea la nación o la nación está creada desde antes? Entonces mm, Andrés Bello dice, no, yo creo que la nación ya está creada desde antes y por lo tanto el Código Civil debe reflejar esa depende. realidad. Y por Mm, eso toma las partidas de las siete partidas, toma las reacciones del derecho indiano, toma todas esas fuentes para crear un Código Civil. Salvo en la parte de familia, que es donde más hemos visto que se ha ido reformando. Por lo mm, mismo, porque no es muy reflejo de la nación como estaba construida. Pero sí, yo creo que por ahí va la discusión, Natacha, tienes mucha razón. La constitución mm. de él queda en el olvido. Sí. Y por eso también que es tan importante, ahí vuelve para aquellos que son religiosos y entienden el papel, la importancia de la religión, de difundir su religión, de predicar, de enseñar, de tener ese trabajo, como nosotros gostamos de decir, más bien pastoral, porque tú no estás influenciando directamente al Estado en sí las personas que invariablemente va a componer y va a tener una visión acerca de las cosas. Entonces, me gusta mucho un filósofo que trabajó como primer-ministro de Holanda y fue, creó, né, el primer partido socialdemócrata, que no es nada semejante a lo que nosotros conocemos hoy como socialdemocracia, pero él, al crear este partido antirradical, él muestra una teoría de las esferas, o sea, donde la religión toca a la esfera del Estado, pero no suplanta el Estado. Y tampoco el Estado suplanta la religión. Y eso él habla no solamente de la esfera entre religión y el Estado, él también habla de la educación. La educación toca el Estado, pero el Estado no suplanta la educación y así la medicina, economía, etcétera. De manera que existe dentro de la sociedad esferas propias que tienen su Mm, autogobierno, pero que tocan el Estado porque termina teniendo este momento de tensión. Y en alguna medida el Estado va, a partir de los locales, reger algunos puntos, pero no todos los puntos. Y lo que nosotros vemos hoy es completamente el opuesto. El Estado queriendo suplantar todas las esferas. Y no estoy diciendo solo por la religión. La educación es muy bien eso. Existe una malla curricular entregada por el Estado suplantando la propia esfera y la esfera no tiene autonomía. Y yes. termina entregando también y suplantando la esfera de la familia, porque la familia que elige la educación de los hijos, pero cuando el Estado interfere em uma esfera, suplanta uma esfera, obviamente vai suplantar todas as outras, porque a sociedade como está coesa. Muito interessante a teoria de Abraham Kuyper, e creio que de alguma maneira refleja também o que está ocorrendo hoje em dia em Hungria com as políticas públicas e tal. Bueno, Ah, eh, Mm, sí, oh, sí, oh, sí, sí. Mirta, No, me y gusta. esa moralidad pública, si tú la notas, es la que pretende en el fondo acá. Mira, yo por eso a mí me suena mucho, me resuena demasiado cuando se habla de moralidad pública. Porque Voltaire lo dijo en una de esas tantos escritos que dice, bueno, si Dios no está, o Dios no está ni ahí con nosotros, que en el fondo es su postura deísta, entonces hay que crear un Dios nuevo. Y el Dios nuevo es el Estado, po. El Estado que crea una moralidad pertinente, una forma de actuar, mm, y esta se tiene que supuestamente imponer como sea. Es Mm, lo que nosotros hemos visto cada vez que se crea una política pública que no toma en cuenta cómo somos en realidad. Y tú lo puedes ver en la última carta, en la octava, ¿cierto? Cuando Egaña se queja de las bebidas, se queja de los curados, se queja de aquellos que toman y toman y toman, mm, ¿cierto? Y no mm, funcionan para sí, nada. Entonces, mm, si bien entiendo la queja, ¿cierto?
Chile es así. Si tú vas, por ejemplo, los Mm. datos te dice que Chile es el segundo país, quizás el segundo país más ebrio del mundo, ya No, tras Corea del Sur. Entonces, claro, no, no es que no me sienta orgulloso, a mí me gusta el trago también, somos pero chilenos, no ese no es tanto. el tema. Pero claro, pero tomamos más toneladas que el resto del mundo. Y claro, o sea, quizás es una cosa que uno se puede quejar, pero también una cosa con la cual tú tienes que contar. O sea, tienes que contar con que el país es así, tienes que contar con ciertas tradiciones, con ciertas estructuras sociales que tú no puedes rediseñar. Que lamentablemente, como quizás también lo dice el mismo, estos profesores de Harvard, Acemoglu y Robertson, ellos dicen que siempre hay un momento, una ventana de oportunidad para que una determinada estructura genere un cierto legado histórico. Entonces, claro, ¿qué pasó? Que hay momentos en los que se puede generar ciertas estructuras, pero hay momentos en que no. Y tú no puedes rediseñar, ¿cierto? Porque tendrías que, obviamente, estructurar esto de tal manera de que eso se asiente finalmente. Pero en Chile, yo de verdad aplaudo al que cree una política pública que erradique el trago en Chile. Quisiera verlo. No, no se puede. No Mm. se puede. Es como cortar el asado en Argentina. Ah, moderno. No se puede. ¿Cachai? Entonces, es mejor. Ahí yo comparto. Hay ciertas esferas que no deben tocarse, o que si se tocan, Mm. es que no se superponen a la otra. El Estado no puede pretender, ¿cierto?, cambiar ciertas cosas tan radicalmente. No puede, Chile siempre, por ejemplo, ha creído, o siempre, históricamente, ha sido religioso. ¿Te das cuenta? O sea, Chile siempre fue así. Y fue una de las quejas cuando la Constitución de 1833 decía que Chile era de religión católica, ¿cierto?, de manera oficial. Fue una de las quejas de los liberales. Pero Mm. uno lee y uno entiende, va leyendo hacia atrás y decir, pero es que en realidad son así, po. Mm, No tiene nada de extraño que lo reconozcan. sí. Incluso, imagínate que en Chile somos presidencialistas. Y siempre hemos sido así. Mm. Siempre, desde el momento inicial. Esto no ha cambiado, ¿cachai? O sea, sacaste al rey, o en este caso al gobernador, o al virrey, ¿cierto? Y colocaste al Mm. presidente. Y fue exactamente lo mismo. Se mantiene la misma estructura, quizás con evidentes cambios republicanos, pero se mantiene una estructura. Mm. Incluso mientras ocurre lo que se llama el parlamentarismo desde 1891 hasta 1920, los presidentes siguen ahí, con menos poder quizás, pero siguen ahí, po. Sí. Mm. ¿Cachai? Entonces son estructuras que no se pueden cambiar, que es muy difícil cambiarlas, creo yo. Y Mirta, ¿cómo que tú ves esta cuestión del cambio, ¿no es cierto? Estás ahí en Argentina, donde nosotros vemos de manera muy evidente algo de cambio y tal, pero Mm, esos cambios, estos cambios, reflejan algo más profundo, porque lo que veo en todas las discusiones es que si este cambio no sea algo más profundo y para mí como cristiana una convicción realmente de mm, conversión mismo, que te cambie naturalmente, te cambie, no un político te poniendo así, pero en fin, algo que sea de convicción propia, de foro íntimo. Pero bueno, ha entregado en Argentina para incluso aquí para Chile y todo, Libertad Avanza, y qué sé yo, muchas cosas, eh, Mm. que está ocurriendo una, entre comillas, revolución buena en Argentina, pero ¿cuánto de eso es realmente profundo? Mm. Sí, difícil decirlo porque hay cosas, modificaciones que generan mucha resistencia, mucha resistencia. Por esto que decía William, nosotros tenemos nuestra propia idiosincrasia, capaz distinta de la chilena, pero hay cosas muy arraigadas que son muy difíciles de modificar, que no se quieren modificar de ninguna manera. Entonces hasta ahora vemos algunos aspectos en los que el gobierno pudo avanzar y otros en que no. Justamente uno de los temas es, por ejemplo, el mundo laboral, ¿no es cierto? La fuerza de los sindicatos.
por ejemplo. Ir en contra de del sindicalismo acá es como casi como una, por grandes sectores lo ven como algo imposible, como que, ¿no? Desde el peronismo, bueno, desde que empezó el peronismo, digamos, pero todavía lamentablemente está, ahora un poco relegado, pero está. Es muy difícil modificar eso. Entonces ahí está faltando una reforma laboral y previsional, ¿no? Que realmente haga sostenible todo el avance económico que hay. Porque el avance económico que hay es de momento. Obviamente es una crisis espantosa de hiperinflación, de endeudamiento. Bueno, se va resolviendo eso, la macroeconomía, ¿no? Como le dicen. Y se espera que eso impacte en la microeconomía, pero para que se sostenga, que impacte, que se sostenga la microeconomía, hay que meter mano ahí, en ese núcleo duro, ¿no? Del trabajo y de los sindicatos y del manejo de lo previsional, donde hay mucha resistencia. Mm, De hecho, todavía no hay nada por ese lado y eso a mí me mm, preocupa mucho. Y eso y la justicia también, ¿no? Que está bien, es un poder independiente, bueno, está bien. El legislativo lo mismo, son poderes independientes, pero que no acompañan en esas reformas más, ¿cómo decirlo? No solo económicas, ¿no? No solo coyunturales, sino más fundamentales, más de organización de la sociedad a un nivel más fundamental. Acá hay un mundo del trabajo que es básicamente informal, no sé si en Chile es igual, enorme, enorme al lado del formal, con lo cual obviamente no hay aportes que sostengan el sistema previsional, ¿no? Es fácil de entender eso. Y el tema de la flexibilización laboral está resistido de una forma atroz por el sindicalismo, ¿no? Es esto. Esto es un punto fundamental que creo que falta y creo que si no se hace en este periodo, como le pasó a Macri, peor porque no pudo ir a fondo con nada, ¿no? Ni siquiera con la parte económica. Intentó, pero muy superficialmente. Pero que no pase lo mismo, ¿no? Que el primer cambio bueno, el primer remedio, ¿no? Cuando uno está medio muerto, hay mm, ¿no? Un primer remedio que dice, bueno, a ver, no te morís, pero bueno, no te morís, pero ahora hay que curarse, ¿no? Nos mm, sacó de la muerte inminente, pero ahora hay que ir por la curación, por el saneamiento sería. Y mm, eso todavía falta. Y ahí tiene mucho que ver con lo que dice William, con la idiosincrasia de la gente, ¿no? Porque cuando se meten con esos temas siempre, Macri cuando quiso hacerlo, eh, Milei todavía no está claro, todavía quizás piensa que tiene tiempo como para hacerlo un poco más adelante, pero no, hay muchísima resistencia. Se piensa que, ¿no? Viene el tema de los derechos y el trabajador que pierde derechos, y no se ve más allá. Se ve nada más que el tema de los derechos, del aguinaldo, de las vacaciones y la estabilidad laboral, que no es tal, porque no es tal, ni siquiera el que Total, está en blanco. ¿Sí? sí, Ese es el tema. Mm. sí. sí. Yo pensé que la gente no hace esta conexión entre, la mayoría de las personas no hace la Mm. conexión entre lo que yo pienso acerca del trabajo, yo entiendo el trabajo como una bendición o como una maldición.
Yo entiendo el trabajo como, y quién está ofertando el trabajo, yo entiendo como un explotador o como aquel que está generando riqueza. Estos pensamientos más profundos la gente no entrega y solo busca y también no entiende su propio egoísmo al pedir derechos y tal. Falta mucho conocimiento de las Sí, bases, de sus propias bases teóricas para poder ir en contra a un sindicato, algo que te aprisiona, porque es eso que pasa, ¿no? Un sindicato prácticamente te aprisiona. Pero la sí, gente ya, no ya hace este ejercicio. la reducción del Estado para poder bajar el déficit fiscal estuvo muy resistido todavía, así que lo que No, Bueno, pero falta todavía es más hay una difícil. cuestión cultural, pues hay una cuestión Sí, cultural que tiene que mm, atacarse mm, y claro, si vamos al choque, en este mm, caso, si vamos a tratar mm, como de aplicar un shock, evidentemente no, si no viene acompañado de un trabajo cultural importante, bien, de inmiscuirse en las escuelas, en las universidades, esta cosa no se mm, va a sostener, como dice la Mirta. Es una mm, cuestión súper seria que hay que atacar. No sé, si totalmente. quedamos así, tal cual. no va a pasar nada. Si Mm, Javier Sí. Milei no entiende que tiene que ir hacia allá, ¿cierto? Y atacar un poco más el tema. Miren, por ejemplo, lo que hace Trump. Sí, podemos discutir mucho lo que hace Trump de varias cosas, pero obligó a Harvard a cambiar el nombre de de su departamento de wokismo, po. A mm, que fuera algo así como una especie de oficina de bienestar de los estudiantes. mm, Puede ser una cuestión simbólica, ¿eh? Puede ser una cuestión muy simbólica, pero importa culturalmente que haya cambiado el nombre. Mm. mm. ¿Cachai? Esa importa mucho, porque hacia adelante los nombres, las cosas que se señalan de manera, lo simbólico es tan importante como lo material. Sí. Y Y ahí por es donde se ha ejemplo, perdido todo. una de las cosas que él hizo que también yo encontré súper interesante es poner inglés como el idioma oficial. Yo iba a decir la religión oficial. Inglés como el idioma oficial. Y eso es importante porque ah, tiene todo un sentido patriótico por detrás, pero ¿No? también tiene beneficios en relación a toda la emisión de documentación que siempre tenía que ser traducida por no tener un idioma oficial de la nación y eso generaba costos. Entonces, encontrar estas brechas también es un poco del gobierno, encontrar estas brechas donde tú puedes reafirmar la identidad nacional junto con la economía que debe advenir del Estado, con la reducción del Estado. Entonces, eso Claro. es complejo porque demanda ir más allá del panfleto político. Y bueno, hay que tener capacidad también para hacerlo en una equipe grande, todo, enfim. Es complejo, pero hay que pensar en eso. ¿Qué que tiene que ver con la identidad nacional? Que puedo reafirmar esta identidad nacional y a la vez reducir el Estado. Ese es un tema ahí para Sí, sí se nosotros. puede, se puede. Lo que se necesita, lo que yo siempre he dicho, De forma son sostenible. intelectuales transversales, que no Mm, tomen una bandera del equipo y decir, no, aquí la cosa, yo soy liberal y aquí todo se va a hacer de manera libertaria, o yo soy Mm, conservador y entonces lo liberal tiene que estar fuera, o los nacionalistas, que prácticamente dicen, estos liberales vende patria. O sea, mm, no se necesita ese tipo de sujeto hoy día. Se mm, necesita tener claridad de que tanto un gobierno de derecha que pueda llegar en Chile como aquel que ya llegó a Argentina y que tiene que sostenerse, tiene que tener intelectuales transversales, que unan criterios y mm. que ellos lo puedan acompañar claramente con un proceso de convencimiento a la gente. Si esto no va a durar a menos que no se trabaje en ese proceso. mm, Entonces no nos sirve de nada que finalmente Javier grite y grite y grite porque Mm, no, mm. eso no va a lograr el resultado. sí.
Bueno, Perfecto. me encantó Mm, esta conversación con ustedes. mm, Ya siempre es un honor tenerlos en mi canal. Así que mm. el próximo libro, quédense atentos todos. Nosotros vamos a leer Martín Rivas. Ya tengo, ya compré mi edición, así que Ay, ay. ya está Mm. comprado. Voy a empezar hoy mismo la lectura antes de dormir, leer un poquito para que No nos dejes a la mitad del de camino, a no. 2 meses nosotros vamos a volver en este canal para hablar de Martín Rivas, ¿ya? Entonces, pero antes de terminar, me gustaría que ustedes dijera, evaluara este programa, ¿no es cierto? Empezando por Mite, ¿qué te pareció? Últimas palabras y saludos finales. Salud, pero al final no se llama saludo, ¿no? ¿Cómo se llama? Enfim, para la gente, despedida sería la palabra. Despedida. Despedida para la gente que nos va a escuchar. No, a mí me pareció muy interesante porque la lectura sola de este libro, ¿no? Que es lo que nos reunió hoy, Cartas Pehuenches, no me quedaba muy claro y acá quedó un poquito más, un poco más claro la intención y el mensaje del libro. Así que está bueno, no sé si los que nos escuchen afrontarán este libro que es con esta aridez que tiene, ¿no? Pero bueno, si alguno lo miró por ahí o tiene idea de algo, de alguna parte de este libro, bueno, con este video creo que queda claro de qué va y también hasta dónde influyó, hasta dónde todavía hoy nos puede interesar o no, ¿no? Eso. Mm, Sí, yo destacar, la verdad mm, que parece que estas cartas Pehuenche en el fondo han sido destacadas a lo largo de la historia con un cierto acervo político detrás, con cierta intencionalidad, especialmente por este sujeto Bernardo Subercasó, que bien me confesaba un amigo de la Universidad de Chile que lo conoce, dice que es un chavista de tomo y lomo y por lo tanto mm, tiene una visión de la cultura muy, muy asociada a lo Paul Ricoeur, a esta idea de de culturas que se van posicionando y que se pueden ir construyendo. Entonces, yo al menos diría que a mí no me gustó las cartas. La intencionalidad, por supuesto, es ir incluso leyendo aquello que no nos gusta, ¿cierto? Como para ir dando un cierto tinte, una idea de lo que es la literatura chilena. Quizás en una segunda ocasión no lo recomendaría, mm, claramente. Recomendaría que leyera la versión corta del libro de Alonso Valle. Probablemente es mucho más sintomático de la situación. Pero se vienen cositas, se vienen libros muy buenos. Libros que ya leí y que sé que son sandías caladas, como se dice en Chile. mm, Fernés sabrosos, ¿cierto? mm. En términos argentinos. Y de verdad que, bueno, aquí Jugosos. yo sé que Mm, obviamente la gente no ha tenido tiempo de leer, siempre me dicen que no tienen tiempo, pero qué bueno que uno habla mm, de estos libros porque así conoce más o menos de qué se claro, trata, sí, muy ¿ya? bien. Y de verdad espero que este primer desafío termine siendo lo suficientemente agradable para que Mirta después nos dé una lista de 6 libros argentinos, que Bueno, Natacha nos obligue a leer a Machado de Asís y que nos obligue a leer a todos los brasileños que son también sí, como muestras de la cultura de cada país. A mí me interesa bien. mucho este juego, me interesa mucho, porque de verdad que de repente uno no conoce mucho a sus amiguitos, a sus vecinos, a sus hermanos que están al Sí, lado, y sería muy interesante hacerlo. sí, eso también me llevó, conocer más de la historia primigenia chilena, sí. Ujú. Sí. Muy bien, Así que muchas, Martín Fierro, el próximo año, ¿no? Para muy bien, bueno, muchas gracias a todos que bueno. estuvieron con nosotros. Déjenme un like, suscríbete en el canal y hasta la próxima. Chao.